Hola, ¿qué tal, gente? Bueno, vamos a arrancar con este segundo seminario. En este caso vamos a hablar sobre bioenergética del sistema de RSA, ¿sí? Más que nada, para el que no sabe, el sistema de RSA significa la capacidad de un sujeto o la habilidad para repetir sprints. Sprint no hablamos solamente de sprint a máxima intensidad, sino que pueden ser intensidades más bajas, ¿sí? En definitiva, lo que significa es la capacidad que tiene un sujeto, como les puse ahí, de repetir aceleraciones y desaceleraciones, siempre trabajando a alta intensidad. ¿Sí? Estamos alta intensidad, según depende de qué autor, ahí les puse un autor, que en este caso es Vansport, tendría que ser trabajos a más de 6 metros por segundo o a más de 21 kilómetros por hora. Hay otros autores que obviamente establecen otras velocidades, pero podemos empezar diciendo que mínimamente tiene que ser de esa velocidad para arriba, sin tener que considerar solamente la máxima velocidad de carrera, ¿no? En definitiva, el método de trabajo de RCA es un método de modalidad fraccionada. Eso significa que vos tenés un periodo de trabajo, ese periodo de trabajo va a seguir por una micropausa. Tengan en cuenta que acá el periodo de trabajo va a depender de la intensidad con la cual se haga, que bueno, en este caso sería la velocidad, y a su vez va a depender del tiempo, o sea, el tiempo que se desarrolle ese periodo de trabajo, ¿no? Y después la micropausa va a estar relacionada básicamente con el tiempo de recuperación que vos le des para volver a hacer otro estímulo de igual característica, ¿no? A su vez, la modalidad de trabajo, por lo general, se puede hacer. Hay muchos trabajos que son hechos en bicicleta, en ciclismo, pero también hay algunos otros que se han hecho en carreras, sobre todo los que son de deportes obviamente acíclicos, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que esta modalidad puede ser carreras lineales o carreras con cambio de dirección, y depende el ángulo con el cual se cambia de dirección, vas a tener más incidencia sobre las contracciones excéntricas y unas nuevas contracciones concéntricas, por lo tanto va a haber más fatiga neuromuscular del sujeto por una mayor carga de tensión excéntrica, ¿sí? Entonces va a ser mucho más dificultoso para el sujeto realizar el trabajo. A su vez, este bloquecito hay que hacerlo una determinada cantidad de repeticiones. Y a su vez, terminadas esas repeticiones, vamos a necesitar una macropausa. Esa macropausa va a separar lo que serían las series. Entonces yo hago X cantidad de series por tantas repeticiones, de tanto tiempo de trabajo, con tanta micropausa y con tanta macropausa, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo. 4 series, esto es un ejemplo, no es que tiene que ser así, ¿eh? 4 series de 4 repeticiones cada una. Esas repeticiones van a ser de 6 segundos, corridas al 90% de la velocidad máxima. Tengan en cuenta que acá estamos hablando de velocidad máxima de sprint. No estamos hablando de velocidad del VO2. Estamos, siempre hay que tratar de buscar una velocidad que esté por encima de la cual yo quiero correr, ¿sí? No una velocidad que esté por debajo. Nosotros acá estamos por encima de la velocidad del VO2, ¿no? Y 10 segundos de recuperación, ¿no? Entonces, los 10 segundos de recuperación sería la micropausa. Los 6 segundos sería el trabajo, el tiempo de trabajo, y al 90% sería la intensidad. Con 4 minutos de macropausa, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en definitiva, son 4 de 4 por 4, ¿eh? Todo 4, ¿bien? Eh, Algunos parámetros, más que nada generales, la duración de los trabajos, de los sprints, siempre son menores a 10 segundos. Son trabajos muy cortitos, como les digo, menores a 10 segundos. Las distancias que se corren, obviamente, va a depender de la velocidad y de ese tiempo, pero rondan entre 20 y 40 metros. Las repeticiones suelen ser entre 6 y 7. Esto es marco general, ¿no? Las micropausas entre 20 y 30 segundos. Fíjense que acá lo interesante de esto es que son pausas muy cortitas, ¿no? La macropausa es de 4 a 5 minutos, pero va a depender del objetivo y la modalidad de trabajo, como les decía antes, si vos querés trabajar más sobre capacidad o sobre potencia, ¿sí? Lo mismo que los tiempos de la micro, ¿sí? Pero por lo general la micro no cambia mucho. Y el tipo de pausa, que si es activa tiene que ser muy suave, ¿sí? ¿Vamos? Ahora, la carga de entrenamiento que nosotros hagamos va a estar relacionada con la dirección de la adaptación que vamos a conseguir. Entonces yo tengo que encontrar un equilibrio importante entre la intensidad y la duración, acá me olvidé de poner intensidad, entre intensidad y duración del trabajo, con relación a la macro y a la micropausa. Porque la relación entre estos elementos lo que me va a hacer es determinar si yo voy a entrenar más sobre, o voy a conseguir adaptaciones en el sistema energético, asociado principalmente a la capacidad del sistema. En este caso, por lo general, son siempre el sistema de los fosfágenos o el sistema glucolítico. Va a depender mucho de las distancias que se corran y los tiempos de trabajo. O la potencia de ese sistema, o sea, tanto de la potencia del sistema glucolítico o el sistema de los fosfágenos. También puede
explicar algo del sistema aeróbico, después vamos a ver que depende de las pasadas, el sistema aeróbico cada vez va a ser más importante. Pero fíjense esta gráfica son trabajos en bicicleta comparando 4 segundos, acá abajo lo tiene, 4 segundos de trabajo a máxima intensidad obviamente, con descansos de 2 minutos, que son las que están en color gris oscuro, las que están arriba, y con descansos de 30 segundos. Entonces, obviamente, fíjense cómo, con descanso de 30 segundos, por más que se corra, que se trabaje a la misma cantidad de tiempo, obviamente la falta de descanso hace que el sujeto no pueda recuperar correctamente el sistema energético utilizado durante las pasadas. Y uno de los sistemas energéticos, obviamente, trabajando a máxima intensidad, siempre es el sistema de los fosfágenos, la reserva de fosfágenos. Que como ustedes saben, la cantidad de ATP que tenemos en el músculo no es muy grande y lo que sí tenemos más cantidad, obviamente, es de fosfocreatina, sobre todo en la fibra de contracción rápida. Por lo tanto, también va a depender, de las explosivos, perdón, también va a depender mucho de la tipología y el predominio de fibras de contracción explosiva que tenga ese sujeto en el lugar, en el grupo muscular que estamos activando, ¿no? Entonces, fíjense, esto es una curva de recuperación de la fosfocreatina. Entonces, fíjense acá, no me sale el mouse, acá está. Fíjense en la curva esta que tenemos una primer pendiente que es muy acusada, o sea, aumenta mucho de golpe, vamos a buscar un colorcito, acá, fíjense que de golpe aumenta mucho, o sea, tiene una alta recuperación en periodos cortos de tiempo, menores a 50 segundos, ¿eh? 50 segundos. Más o menos 30 a 40 segundos, un poquito menos, cuanto más entrenado estás, más rápido recuperás. Y después sigue aumentando hasta llegar al máximo, pero requiere un periodo de tiempo mayor. ¿Sí? ¿Estamos? O sea que la recuperación de la fosfocreatina tiene una curva bifásica, una primera fase rápida y una segunda fase lenta. La fase rápida se cumple siempre por debajo del minuto. ¿Sí? Trabajo de pausa de recuperación de 30 segundos, etcétera, etcétera, pero va a depender mucho también de la reserva que el sujeto tenía antes de empezar el trabajo. ¿Bien? Y va a depender mucho que esto se recupere más rápido o más lento en base al consumo de oxígeno que tenga el sujeto. O sea que la recuperación de la fosfocreatina está muy relacionada básicamente con el consumo de oxígeno y la potencia aeróbica que tenga el sujeto. ¿Sí? En los trabajos acá de Rampinini, él estableció que con 56 mililitros por kilogramo por minuto en varones ya sería un consumo de oxígeno en donde el sujeto recupera rápidamente. También va a depender de la cinética del consumo de oxígeno, ¿sí? Eso está visto en los trabajos de Dupont, o en la reoxigenación celular, la capacidad de reoxigenarse rápidamente la célula muscular por los trabajos de Buchet, o la actividad enzimática aeróbica, ¿sí? O sea, fíjense que todo está relacionado con el sistema aeróbico, pero en el periodo de recuperación, en las pausas, para recuperarte más rápidamente, ¿sí? Obviamente, este tipo de trabajo no sería recomendable para alguien que está desentrenado. Lo ideal sería que sea para alguien entrenado. Si lo hacen en alguien desentrenado, obviamente va a mejorar, pero mejora porque de no hacer nada, hacer algo va a mejorar. Y acá tenemos las zonas de entrenamiento asociado a la intensidad del trabajo. Nosotros estamos hablando, fíjense acá, zona aeróbica, mixta, esta es la velocidad de VO2, y nosotros vamos a estar trabajando en estas zonas. Estamos en estas zonas de acá, en donde el sistema de los fosfágenos o el sistema láctico, o glucolítico, mejor dicho, va a ser el predominante, el más importante, y que cada una se divide en intensivo y extensivo. Intensivo asociado a la potencia de ese sistema y extensivo asociado a la capacidad de ese sistema. ¿Sí? Fíjense que en la zona intensiva láctica predomina obviamente el sistema de los fosfágenos, ¿sí? Y muy poquito de la glucólisis, y a medida que te va yendo más hacia la izquierda, fíjense que cada vez predomina más la glucólisis y menos el sistema de los fosfágenos. Acá lo que tienen es potencia anaeróbica láctica, capacidad anaeróbica láctica con la nomenclatura antigua, pero que sigue estando presente en la bibliografía. Entonces, nosotros podemos empezar con un trabajo en esta zona, ¿no? Acá, pero por medio de la fatiga que les había comentado antes, la falta de recuperación, la falta de reservas suficientes, el sujeto progresivamente puede ir bajando, 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 por más que siga corriendo, ¿no? Y para él sigue siendo la máxima intensidad. Pero en realidad esa máxima intensidad va a ser relativa a sus prestaciones físicas en cuanto a la ejecución que está realizando. Entonces quizá arrancó acá, pero quizá termina acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué se entrenó? ¿Esto o esto? Entonces va a depender mucho ese equilibrio en cuanto a la carga de trabajo que les decía antes. ¿Sí? Por ejemplo, acá tienen 4 de 4, de 6 segundos por 25 recuperación, con 4 minutos.
ejemplos son estos, ¿no? 3 de 6 de 35 metros, se pueden poner por segundos o por metros, con 15 segundos de recuperación, con 4 minutos, pero en definitiva lo que termina generando es mucha fatiga. Y esto es importante que lo recuerden. La fatiga y el ejercicio físico inician en el mismo momento, los dos parten al mismo tiempo, no necesitas mucho tiempo para conseguir la fatiga. Fatiga vas a tener ni bien empezás el ejercicio. Lo que pasa es que lo que se busca con el entrenamiento es retrasar los signos de la fatiga, ¿sí? Acá tenemos una gráfica sobre la célula muscular y fíjense todos los puntos donde nosotros necesitamos ATP y la capacidad energética del cuerpo de total de resintetizar a velocidad el ATP. Arrancaría, estamos hablando de trabajo de alta intensidad, o sea que tenemos una alta frecuencia de impulsos nerviosos, un intercambio entre iones de sodio y de potasio, que para despolarizar la membrana está perfecto, pero yo después la tengo que repolarizar, porque si yo no puedo repolarizar la membrana, no puedo responder a un nuevo estímulo, entonces la cantidad de unidades motoras a reclutar por unidad de tiempo decae, y eso hace decaer la intensidad del esfuerzo, y eso hace que vos vayas bajando progresivamente la intensidad del trabajo. Bueno, esa bomba de sodio y potasio requiere ATP. Entonces, nuestro sistema energético necesita ese ATP para volver a reponer los minerales en su posición normal. Después de que se da esto, también tenemos el calcio, ¿sí? Acuérdense del calcio. El calcio es bombeado desde el retículo sarcoplasmático y tiene una cinética. ¿Qué significa? Tiene un movimiento. Entonces, esa cinética de salir, unirse a la troponina para que se desplace la tropomiosina y que se formen los puentes cruzados y toda la historia esa, necesita que esté presente el calcio. Pero a su vez, nosotros necesitamos sacar calcio. Entonces es un equilibrio entre la cantidad de calcio que yo llevo a la célula muscular y la cantidad de calcio que yo saco. Para sacar ese calcio nosotros tenemos bombas, ¿sí? Son proteínas acá del retículo sarcoplasmático, trabajan con sistema de gasto de energía, es un sistema activo. Y para eso también necesito ATP. Entonces, si yo no puedo resintetizar ATP a la misma velocidad a la cual estoy gastando, yo no voy a poder volver a recapturar ese calcio y voy a terminar generando una disminución en la capacidad de formar puentes cruzados de forma funcional. Y después, obviamente, el ATP que necesitas para la cabeza de la miosina para poder generar el puente cruzado y la tracción, ¿sí? Que se tiene que resintetizar constantemente. Entonces, fíjense todos los lugares donde en periodos cortos de tiempo yo necesito resintetizar el ATP. Y lo necesito resintetizar, obviamente lo voy a hacer con los fosfágenos, que son los primeros elementos, pero también lo voy a utilizar por parte de la glucólisis. Entonces, en definitiva, lo que voy a tener es una fatiga, básicamente periférica, que puede ser por acumulación de sustancias, por depresión de sustancias, o por alteraciones electroquímicas, como vimos recién en la membrana. Entonces, el ATP que nosotros tenemos, nosotros lo hidrolizamos por ATPasa, formamos ADP, fósforo, hidrógeno y energía. ¿No? El ATP tanto drama no tenemos, porque no va a descender mucho gracias a los sistemas energéticos. El ADP va a inhibir, si se empieza a acumular, va a inhibir al ATPasa, por lo tanto no voy a poder resintetizar el ATP tan rápidamente. El fósforo inorgánico me va a alterar la cinética del calcio, los puentes cruzados y la sensibilidad del calcio. O sea que si se me acumula este o cualquiera de los tres que están acá, el cuerpo va a empezar a entrar en fatiga. Y si se me acumula el hidrógeno, me va a alterar el pH muscular, lo cual va a generar modificaciones en la estructura enzimática, y con eso va a alterar la función enzimática, va a generar acidez metabólica, que va a ser compensada por los sistemas buffer y por el aparato respiratorio, obviamente, y va a tener una alteración de la función enzimática, como les dije antes. Y la energía, parte de la energía que libera la reacción química, se forma calor. Y ese calor puede también generar alteraciones en la enzima. Por lo tanto, yo lo que voy a terminar generando es una alteración en la capacidad de acoplar el ATP con el ADP. Entonces, acá lo que tenemos es acumulación de hidrógeno, baja la velocidad de liberación de calcio, alteración enzimática, retrasa la síntesis de fosfocreatina, esto es muy importante porque yo necesito tener una alta tasa de resíntesis de fosfocreatina. Evita la formación de puentes cruzados y altera la recaptación de calcio por el retículo sarcoplasmático, y eso hace que yo no pueda formar puentes cruzados en forma eficiente. La homeostasis del ATP también lo que genera es que si vos tenés muchos ADP, entonces empezás a acumular, y acumularlo, a juntarlo, formás ATP, un nuevo ATP y una AMP. Ese AMP es un problema para el cuerpo, porque si vos formás AMP significa que te está faltando energía. Y ese AMP el cuerpo lo puede seguir rompiendo por medio de la AMP desaminasa, y va a degradarlo, va a romper. Pero el problema de eso es que a vos te estás quedando menos nucleótidos de alta energía, porque estás rompiendo el mismo nucleótido. Por lo tanto, vas a necesitar más tiempo para recuperarlos, ¿sí? Bueno, los procesos
los desechos, digamos, entre comillas, va a ser la inosina, que se va a terminar formando hipoxantina y se puede medir que va a ir al hígado y se puede medir en sangre. Y el amonio, que va a terminar en el ciclo de la urea, ¿no? También va a generar alteraciones del calcio, liberación de calcio retículo o recaptación del calcio retículo. Entonces va a bajar los niveles de calcio en el sarcoplasma o va a aumentar los niveles de calcio en el sarcoplasma, lo cual va a generar una alteración en la capacidad de generar fuerza por unidad de tiempo. Entonces, los mecanismos de fatiga, acuérdense, estamos trabajando acá y que progresivamente nos vamos para allá. Entonces va a ser por disminución del glucógeno, por aumento de los iones, por disminución, perdón, del pH, alteración de la cinética, aumento de AMP, ADP, fósforo inorgánico y desequilibrio iónico. Y lo mismo con el sistema más de fosfocreatina. Para disminución de la fosfocreatina propiamente dicha, aumento del amonio, básicamente por la desaminación del AMP, disminución del pH, alteración de la cinética del calcio, acumulación de esto y obviamente desequilibrio en la membrana alveolo-capilar, no, en la membrana muscular, ¿sí? Entonces, o por acumulación o por depresión, el sujeto va a tener fatiga, ¿sí? Fíjense, va a depender del tiempo de trabajo del sprint, el aporte de cada nutriente, de cada sistema energético. Fíjense que ya con 30 segundos de trabajo aporta principalmente la glucólisis, pero el sistema oxidativo va aportando cada vez más, ven que va de 3% a 25%. Obviamente el sujeto va a depender cuántas repeticiones haga de 30 segundos, que va a empezar a ser cada vez más importante el sistema aeróbico que el sistema glucolítico. Y si son trabajos de 6 segundos, por ejemplo, en esta muestra que se tomó, el 50% te lo da la fosfocreatina, con un 7% que te lo da el ATP, y un 40% te lo da la glucólisis. Y tengan en cuenta que no hay que esperar 10 segundos para que trabaje la glucólisis. La glucólisis a los 2 segundos ya está trabajando, está generando energía, ¿sí? Y el sistema aeróbico también, mucho más lento, fíjense, un 3%, pero ya está trabajando, ¿sí? Entonces fíjense que los niveles de fosfocreatina no se agotan durante un sprint de 5 a 30 segundos. Lo que pasa es que va a depender cuántas repeticiones hagas de ese sprint. Y por lo tanto no es la única causa de fatiga. Como les dije, el problema que tenés es la alteración de la membrana también, del ion potasio en este caso, que se va a ver alterada, ¿sí? Entonces no puede ser compensada por la bomba sodio y potasio y en definitiva lo que vas a generar es una alteración en la capacidad contráctil. Y ese aumento de potasio hacia afuera puede generar alteraciones en los receptores 3 y 4, que son aferentes sobre el sistema nervioso central y puede generar una fatiga central y vos generar sin coordinación. El aumento de magnesio también puede generar alteraciones en la acumulación de ATP y alterar el calcio, ¿sí? Fundamental esto. Esto es fundamental. El lactato no produce fatiga, por favor, se los pido, dejen de decir boludeces. Durante el ejercicio intenso, la fatiga se ocurriría mucho antes si no se produjera el lactato, ¿sí? Entonces, en definitiva, y me quedan 4 minutos, 3 minutos. En definitiva, tenemos un equilibrio, buscar el equilibrio entre la carga de trabajo que yo hago de esfuerzo físico y la fatiga, ¿sí? Porque fatiga va a haber, pero va a haber, tiene que ser un correcto equilibrio entre ambas cosas. ¿Para qué? Para conseguir la adaptación que a mí me interesa, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en base a eso que vos ya sabés, ¿cuánto estás dispuesto a perder de prestación física por medio de la fatiga? Bueno, entonces esa es una pregunta importante. Y va a depender del objetivo, si vos querés más para trabajo de potencia o más para trabajo de capacidad, ¿sí? Bien. Bien, entonces acá lo que tenemos es una planillita de Excel, muy fácil para hacer, de hecho lo pueden hacer con el celular, donde ustedes tienen que colocar el tiempo, el mejor tiempo para una determinada distancia, ponerle que sean 6 segundos, pasada de 6 segundos, y vos estás dispuesto a perder un 10% de tu velocidad, o ponerle un 12%, entonces el valor que ustedes quieran. Entonces acá ponen el valor. Y acá les va a decir hasta cuánto tendrías que tolerar la pérdida de velocidad de este sujeto. O sea, que el sujeto termine haciendo las pasadas, por ejemplo, en 6.72, o si quieren hacerlo en 10%, en 6.60. ¿Sí? Entonces, es una forma simple para tener el control en el momento de hasta dónde el sujeto está trabajando lo que vos dentro de todo querés que trabaje y que no se te vaya hacia un sistema diferente. ¿Sí? Bien, vamos a poner pausa acá y vamos. Bien, entonces, con relación al control del tiempo de ejecución, acá tenemos la misma planillita, este está mal, hay que ponerlo diferente. Entonces, al 35 metros, bueno, ¿cuánto es la micropausa? ¿Cuánto va a ser la macropausa? Asociado a tu interés en querer generar
adaptaciones hacia un sistema más de capacidad, asociado a pausas más cortas, trabajos más largos, pero quizás sin irte hacia otro sistema energético, sino trabajos largos dentro del sistema energético que a vos te interesa, pausas más cortitas, más repeticiones, o si vos querés trabajar más sobre la potencia, no vas a perder mucha, vos buscás no perder mucha velocidad, entonces trabajarás entre un 10 y un 15% de pérdida, trabajos quizás más cortos, con pausas más largas, con menos repetición, una macro pausa más larga. Entonces, ir adaptando la micro y la macro en base a la ejecución y el tiempo de control, el control del tiempo de ejecución, con el objetivo de generar adaptaciones propias en ese bloque de trabajo. ¿Sí? Muy bien. Y también lo pueden hacer en forma no lineal, porque recién les mostré algo lineal, pero quizás es medio aburrido hacerlo solamente en forma lineal. Entonces, por ejemplo, pueden hacer 6 de 5 por 5, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? Entonces, ida de carrera, vuelta, ida y vuelta, 30 metros, ponele, va a depender mucho de la velocidad que ustedes le pongan, pero ida y vuelta, ¿sí? Una macro pausa larga, ¿sí? Los 5 segundos acá va a estar empezando esto, así que no va a recuperar prácticamente nada. Entonces vos cuando empezás a acumular las 6 repeticiones, obviamente la última va a ser meramente glucolítica. Entonces ahí te conviene cortar el trabajo, hacer una macropausa, recuperar los fosfágenos y volver a arrancar. ¿Sí? En esta, por ejemplo, es otra diferente. Acá tienen un cambio de dirección totalmente. En realidad la dirección es la misma, cambio de sentido, donde va a requerir mucho trabajo excéntrico. En este, como va en diagonal, va a tener menos trabajo, entonces puedo hacer pique, pique y vuelvo al trote, pique, pique y vuelvo al trote, ¿sí? Supongamos que todo el circuito de acá a acá le tome 7 segundos y acá vuelven 15 segundos de recuperación. También una macropausa larga con el objetivo de recuperar el sistema de fosfágeno, de favorecer la salida de hidrógeno, o sea, volver a poder disminuir el pH del tejido muscular, etc. Y si no, quizá un poquito más largo, cono, 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 y pausa de 20 segundos de recuperación. ¿Sí? Entonces, o sea, pueden inventar todo lo que se les ocurra. La idea es tener claro qué sistema energético quieren trabajar, si lo quieren potenciar o si lo quieren capacitar. ¿Sí? Y en base a eso ir modificando series, repeticiones, pausas. ¿Sí? Bueno, gente, espero que les haya servido. Segundo seminario y los veremos dentro de un ratito. Y próximamente el tercer seminario. Bueno, gente, les mando un abrazo. Bye, bye.